días a todos. Ante todo, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer, aunque bueno, yo realmente me dedico no a esto, sino yo me dedico a tratar las consecuencias de que la gente no aprende de lo que estoy hablando, ¿vale? Pues yo lo que veo son las consecuencias de que la gente no dedique parte de su esfuerzo de todo tipo a hacer lo que vamos a ver ahora. Voy a presentar a continuación. Pero bueno, antes de hablar de por qué el pescado es un pilar esencial para la salud en general y para la cardiovascular en particular, me gustaría hablar del elefante en la habitación. Claro, el elefante en la habitación es, si ustedes ponen en Google News noticias sobre pescado, ponen solo pescado. Bueno, pues de las 5 noticias que aparecen aquí, 3 tienen que ver con alarma acerca del consumo de pescado. Concretamente de, bueno, pescado y mercurio. Claro, el vídeo que hemos visto antes es muy ilustrativo. Y es muy ilustrativo porque tiene 3 riesgos muy importantes. El primer riesgo es que las afirmaciones que hace la entrevistada son profundamente erróneas. Y no es porque lo diga yo, lo vamos a ver después. El segundo es porque, bueno, aunque sean erróneas, si las creyera poca gente no tendría mucho impacto en la sociedad. Pero es que la mayor parte de la gente cree que son ciertas. Ese es el segundo error. O sea, son ideas erróneas que además cree la mayor parte de la gente. Y 3, que son la voz preeminente. Porque esta, no sé exactamente quién es, pero este tipo de opiniones se vierten en redes sociales, se vierten en medios públicos. Entonces, ¿eso qué significa? Que esta opinión que es errónea tiene un altavoz. Y es un altavoz que tiene mucha más resonancia que el aval científico que desmonta estas opiniones. Bueno, vamos a ver exactamente qué hay de cierto entre el riesgo del pescado por su contenido en mercurio. Bueno, la verdad es que uno dice, bueno, debe haber riesgo. No, o sea, es que tiene que haber riesgo. ¿Por qué? Hombre, porque la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria lo que establece son unos límites de mercurio, unos dinteles de mercurio. Entonces, el mercurio es peligroso. Pregunta, ¿el mercurio es peligroso para los seres humanos? Sí. Y esto lo sabemos por 2 desastres. Uno en Japón, con una industria petroquímica, que lo que hizo es vertir tóxicos en una bahía de Japón, en Minamata. Y el otro desastre fue por mercurio, fue en Irak, que durante una hambruna en 1972, semillas que venían de México, que llevaban pesticidas ricos en mercurio, que están prohibidos actualmente, pues fueron exportados a Irak para alimentar a la población. Entonces, los dos desastres no han, por mercurio, han sido consecuencia de la acción humana, pesticidas y vertidos tóxicos. Entonces, ¿el mercurio es peligroso para la salud humana? La respuesta es sí, es peligroso. ¿De acuerdo? Entonces, la gente dice, bueno, es peligroso. La Agencia de Seguridad Alimentaria lo que dice es que, miren, los alimentos, concretamente el pescado, no puede tener esta cantidad mayor de esta cantidad de mercurio y no se debe ingerir más de 1,3 microgramos por kilo de peso a la semana de mercurio, y por lo tanto, bueno, pues el pescado sabemos que tiene mercurio, y por lo tanto, deberíamos restringir el consumo de pescado, o incluso, si ya te pones muy estricto, eliminar el consumo de pescado para evitar que yo o mi familia sea intoxicado por el mercurio. Y por eso, pues la idea general es cuidado con el pescado, porque el mercurio es peligroso y el pescado tiene mercurio. Esta normativa de la Agencia de Seguridad Alimentaria es del año 2014, o sea, se cumple el 10º aniversario. No ha sido revisada desde entonces. Bien, sin embargo, esta idea contrasta con los hallazgos científicos que nosotros teníamos, ¿vale? Los hallazgos científicos es que nosotros sabemos que hay poblaciones que tienen alto consumo de pescado y que no exhiben esta toxicidad por pescado. No solo eso, es que esas poblaciones lo que exhiben es mejor salud que sus poblaciones homogéneas que no tienen tanto consumo de pescado. El segundo aspecto epidemiológico que no podíamos explicar bien con el mercurio
es cómo es posible que los propios peces que acumulan el mercurio no se mueran intoxicados por mercurio. Y el tercer aspecto, que tampoco se explica muy bien con esta narrativa, es cómo es posible que los grandes depredadores de peces, algunas son aves, como luego veremos, el petrel, no se mueran intoxicados por mercurio. Claro, y recientemente lo que hemos descubierto, lo que ha descubierto la ciencia, es que existe un antídoto para el mercurio. La palabra antídoto lo debemos tomar entre comillas, ¿vale? Ese antídoto se llama selenio y también lo tienen los pescados. O sea, el mercurio es tóxico para el ser humano, es tóxico para todos los seres vivos, pero tiene un antídoto, que es el selenio. Y precisamente el pescado lo que hace es acumular selenio para que la toxicidad por el mercurio no tenga impacto. De hecho, lo vamos a ver de la siguiente manera. Fijaos, en los seres humanos el selenio es muy importante porque participa de muchas reacciones químicas, tanto en el cerebro, en el tiroides, en el corazón. Para el corazón es muy importante el selenio, para el sistema inmunitario, para evitar que tengamos cánceres y para evitar que tengamos enfermedades autoinmunes o infecciones, también para la fertilidad y para el sistema óseo y muscular, para el sistema osteomuscular. Por tanto, el selenio es un oligoelemento esencial para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Vale? Recientemente hemos comprendido por qué el mercurio es tóxico para los seres humanos, para todos los seres vivos. Y la razón por la que es tóxico es porque el mercurio lo que hace es secuestrar al selenio. ¿Vale? Es un secuestrador de selenio. Y fijaos, mirad, en el cuerpo los agentes actúan molécula a molécula. ¿Vale? Una molécula de selenio es más pequeña que una molécula de mercurio. Este es el peso molecular, 78 microgramos por milimol, y ese es el peso molecular del mercurio, 200 microgramos por milimol. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiere decir es que, para que se hagan una idea, la molécula de mercurio pesa casi 2,5 veces más que la de selenio. ¿Por qué digo esto? Porque regular por cantidad, por peso, no es científicamente correcto, porque lo que se neutraliza es molécula a molécula. Entonces, lo que habría que ver es una molécula de selenio, es decir, con 2,5 veces menos de peso de selenio, neutralizo 2,5 veces más de mercurio. No sé si me explico, ¿de acuerdo? Porque reaccionan molécula a molécula, es decir, una molécula de mercurio que pesa 2,5 veces más secuestra una de selenio. Y si la secuestra, ese selenio no está disponible para el cerebro, para el tiroides, para el corazón, para nuestro organismo. ¿De acuerdo? Y ese es el mecanismo por el que el mercurio es tóxico para todos los seres vivos, porque todos los seres vivos tienen sistemas que dependen del selenio para su buen funcionamiento. ¿Qué hemos descubierto? A ver, lo que sabemos es que todos estos peces tienen bastante mercurio, muchos de ellos mucho mercurio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto es metilmercurio, que es el tóxico, ¿de acuerdo? Entonces, ya ven que el jefe, el que más metilmercurio tiene, que es el tóxico para los seres humanos, para todos los seres vivos, es la ballena. Luego, marlin azul, pez espada. Pero la cuestión es, vale, ¿cuánto selenio almacenan estos peces en su organismo? Y aquí lo tienen. Entonces, lo que nosotros vemos es que en la mayor parte de los pescados, en la mayor parte de los pescados que consumimos los humanos, la cantidad de selenio supera muchísimo la cantidad de mercurio que tienen. Fíjense, por ejemplo, el atún rojo. El atún rojo tiene más de... esto es atún rojo, fíjense, tiene casi tres veces más de selenio que de mercurio. O el pez espada, que tiene 2 veces más de selenio que de mercurio. ¿Por qué? Porque los propios peces se encargan de almacenar, de recopilar selenio para que el mercurio no sea tóxico para ellos. De hecho, cuando un ser humano ingiere un pez, ese pescado le proporciona, es un donante neto de selenio. Es decir, si tú tienes un déficit de selenio, no solo va a neutralizar el selenio que te proporciona ese pescado, te va a neutralizar el posible mercurio que ingieras, sino que además es un donante neto, es decir, te proporciona selenio adicional para cubrir tus déficits. De hecho, en esta publicación, en Toxics, es una publicación del año 2021, lo que se crea es una variable que se denomina el valor del beneficio en salud del selenio.
¿de acuerdo? Que lo que pretende discriminar es si es positivo, ese pescado es un donador neto de selenio, entonces neutralizaría el mercurio, y si es negativo este valor, ese pescado podría ser perjudicial. Los únicos pescados perjudiciales son el marlín azul y la ballena. El resto, para que se haga una idea, por ejemplo, el atún rojo, el valor beneficio en salud es 6,6. Es decir, es un donante neto de selenio muchísimo más que en la anchoa o la sardina. Entonces, esto es muy importante, muy importante. Y, por supuesto, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria no se puede hacer eco en un documento del 2014 de investigaciones científicas que son del 2019 o 2021. Ni se ha hecho eco. Y esto nos ayudaría a explicar por qué el petrel gigante, que solo come peces con alto contenido en mercurio, no muere intoxicado. De hecho, lo que se sabe, esto se descubrió en el año 2022, es que estos pájaros tienen, estos grandes depredadores marinos, tienen muchísimas enzimas que dependen del selenio. Muchísimas enzimas. Y dependen del selenio porque come peces que efectivamente tienen mercurio, pero son donantes netos de selenio. Y no están en vías de extinción. Ni se ha demostrado que tienen toxicidad por mercurio. Entonces, mensaje muy importante. El mensaje muy importante es, bueno, cuando alguien hable de mercurio en el pescado, ¿de acuerdo? Deberíamos recordar el selenio, el antídoto, ¿de acuerdo? Y deberíamos recordar que los pescados que nosotros tenemos en nuestras mesas y que están en nuestras casas son donadores netos de selenio. Y ahora vamos a ver por qué. Es algo que nosotros ya imaginábamos, porque claro, la cuestión es que no sabíamos explicar por qué consumir pescado era beneficioso. Pero lo que sabíamos es que las poblaciones que son altos consumidores de pescado tienen mejor salud en general. Es decir, el mercurio, si era tóxico, si era una amenaza muy pobre, porque las poblaciones con alto consumo de pescado y alto consumo de mercurio no solo se veían perjudicadas, sino que se veían beneficiadas frente a poblaciones homólogas que no tenían este consumo. Bueno, ya tengo que hablar de Ponce de León. Yo creo que Juan Ponce de León debería ser patrono de Pesca España. Claro. Bueno, muchos de vosotros habéis escuchado la historia de Ponce de León. Ya sabéis que Ponce de León era gobernador de Puerto Rico en el siglo XVI, ¿vale? Entonces él tenía una vida muy cómoda y nadie se explicaba muy bien, pero un buen día decide dejar de ser gobernador de Puerto Rico y irse a explorar la Florida. La Florida era un territorio peligroso y desconocido. Entonces la cuestión es qué es lo que lleva a una persona que tiene un puesto cómodo como gobernador de Puerto Rico a dejarlo todo, dejar esa vida cómoda, tranquila, y embarcarse en una expedición que le costó la vida, perdió la vida allí, en Florida. Él ha pasado a la historia por ser el descubridor de la Florida, pero realmente él no quería descubrir la Florida. Él dejó todo porque se empezó a obsesionar con historias y leyendas que decían que en esta zona de América existían unas fuentes que proporcionaban eterna juventud a quien las bebía. Entonces, él se embarcó en esta aventura intentando buscar las fuentes de la eterna juventud y perdió la vida sin hallarlas. ¿Vale? Al final de la presentación volveré a Juan Ponce de León, que insisto debería ser patrono de Pesca España. Bien, fijaos, esta es la esperanza de vida, este es un mapa con la esperanza de vida desde el año 90 hasta la actualidad. Cuanto más morado es un país, más esperanza de vida tiene. Bueno, lo que llama la atención es que España se ha convertido en uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo. Actualmente en el año 2018 éramos el cuarto país, se espera que en el año 2030 seamos el país del mundo con mayor expectativa de vida. Vale, bueno, hay que decir también que la gestión del COVID, lo que hizo es que cayéramos del cuarto puesto al 10º prácticamente. Fuimos el país de la Unión Europea que más esperanza de vida perdió. Bueno, en España en general vivimos mucho, pero lo importante no es vivir mucho, sino también vivir bien. Y este es el índice de calidad de vida que hace la Organización Mundial de la Salud en colaboración con Bloomberg. Lo que podéis ver es que España es el país del mundo con mayor calidad de vida. O sea que vivimos mucho y los años que vivimos los vivimos con buena calidad. Vale. Una de las razones es porque el principal asesino español es que la enfermedad cardiovascular,
mata a pocos españoles. Esta es la evolución de la mortalidad por enfermedad cardiovascular en todo el mundo, y cuanto más pálido es un país, menos muerte por enfermedad cardiovascular por 100.000 habitantes. Lo que podéis observar es que, conforme pasan los años, la mortalidad por enfermedad cardiovascular en España se despeña. No es que descienda, es que se despeña. Y de hecho, somos el país de toda la OCDE, de los 34 países más ricos del mundo, con menor mortalidad por enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular es el principal asesino de españoles. Nada mata más que la enfermedad cardiovascular. La cuestión es, vale, ¿cuál es el secreto de los españoles? ¿Cuál es el secreto de los españoles que quieren comprarnos todos? Todos los países. Pues uno de los secretos es la dieta. A ver, yo lo que creo que lo que hay que transmitir a la población es que uno se construye con lo que come. Es decir, tú por la mañana, a mediodía o cuando vas a cenar, tú te sientas en la mesa, ¿vale? Y tienes un plato. Eso es la materia prima con lo que te vas a construir. Entonces, lo que tienes que pensar es si es de buena calidad o no. Si no es de buena calidad, así te vas a construir. La alimentación es fundamental para evitar todo tipo de enfermedades, por supuesto las cardiovasculares, pero las enfermedades por cáncer, las neurodegenerativas. Actualmente en España los principales asesinos son las 3 Cs, que son corazón, cáncer y cerebro. Bueno, pues para evitar que esos asesinos te alcancen, o para conseguir que te alcancen lo más tarde posible, la dieta es fundamental. Y este es uno de nuestros secretos, la dieta mediterránea. Tradicionalmente lo hemos dicho, pero es que tenemos evidencia científica. Este es un estudio que se hizo en España, ¿vale? Es la primera vez en la historia de la medicina, está publicado en la revista más prestigiosa que tenemos en medicina, que es el New England Journal of Medicine. Bueno, en el año 2018 se hizo un estudio en España para ver si realmente la dieta mediterránea impactaba en la salud cardiovascular. Entonces, se cogieron a más de 7.000 individuos y se les siguió durante 5 años. Entonces, a los individuos se les dividió en 2 grupos. A un grupo se les proporcionaban alimentos para que siguieran una dieta mediterránea, alimentos gratuitos para que siguieran una dieta mediterránea, y al otro grupo no. ¿De acuerdo? Y lo que se observó es que el grupo que seguía una dieta mediterránea tenía un 30% menos de mortalidad por eventos cardiovasculares. Y esta es la primera vez en la historia que se demuestra que un patrón dietético impacta en la supervivencia de las personas que lo siguen. Y claro, uno de los pilares fundamentales como fuente de proteínas y grasas saludables de la dieta mediterránea es el pescado. Y esto no lo digo yo, esto no lo decimos los españoles. Esto lo dice el Colegio Americano de Cardiología. De hecho, ha dejado de llamar dieta mediterránea la dieta mediterránea y la denomina dieta pesco-mediterránea, para incidir en el aspecto de que en este patrón dietético el pescado es nuclear, como fuente de proteínas y grasas saludables. Y claro, esta es una publicación que se hizo en el año 2020 del Colegio Americano de Cardiología. Esta es la revista más prestigiosa que tenemos en cardiología, ¿vale? Entonces, allí en Estados Unidos están muy obsesionados por el patrón dietético que debería seguir la gente para no enfermar. Pero ya saben que los costes en sanidad se han disparado en Estados Unidos. De hecho, el país no se va a poder permitir la asistencia sanitaria en el año 2050 si sigue el crecimiento actual así. Entonces, están muy interesados en importar patrones de salud, patrones que eviten que la gente enferme. Bueno, entonces, por ejemplo, en este artículo lo que hacen es comparar diferentes patrones dietéticos. Comparan un patrón dietético occidental, como el que tienen en Estados Unidos, un patrón dietético vegano, lactovegano, ovo-vegetariano y el de la dieta pesco-mediterránea. Y lo comparan para ver exactamente cuál de los patrones dietéticos hace que te mueras menos. ¿Quién es el vencedor? Pues aquí lo tienen. Esto es mayor mortalidad, es decir, cuando el punto se desvía hacia la derecha es mayor mortalidad, cuando se desvía hacia la izquierda, menor mortalidad. El único que tiene los intervalos de confianza y el punto con menor mortalidad, el único patrón dietético que ha demostrado tener menor mortalidad global por cualquier causa, no por causas cardiovasculares, es la dieta pesco-mediterránea. Y si ya nos ceñimos a la mortalidad por cardiopatía isquémica, por infarto agudo de miocardio, pues esa reducción en vez del 15% alcanza el 35%. Ningún otro patrón dietético tiene este impacto. Así que uno puede elegir el patrón dietético que quiera. Puede decir ser vegano, puede ser
ser lacto-vegetariano, lo que quiera. Si lo que quieres es vivir más y mejor, la ciencia lo que te dice es que deberías adoptar un patrón dietético pesco-mediterráneo. Y si tú eres una gente que tiene que hacer políticas de salud pública, deberías aplicar este patrón y recomendar este patrón y promocionar este patrón dietético para toda tu población. Bien, ¿por qué el pescado es un pilar tan importante en una dieta, concretamente en la dieta pesco-mediterránea? A ver, el problema que hemos tenido los médicos y los cardiólogos es que hemos denostado a las grasas. Desde los años 80 hemos denostado a las grasas y le hemos dicho a la gente, mire, no coma grasas, no coma grasas. Entonces la gente lo que ha hecho es comer proteína y hidratos de carbono. Y claro, generalizar siempre es un error. Y en este caso fue un error muy grave, porque efectivamente hay un tipo de grasas que son nocivas, que son las grasas saturadas. ¿De acuerdo? Pero hay otro tipo de grasas que no son nocivas, sino que son esenciales, que son las grasas insaturadas. Y cuando digo esenciales, significa que si no las ingerimos, no las podemos fabricar. Las grasas saturadas, si no las ingieres, puedes fabricarlas. El cuerpo puede fabricarlas. Pero las grasas insaturadas, si no las ingieres, el cuerpo no es capaz de fabricarlas. Y concretamente, las grasas insaturadas omega 3 del pescado son esenciales por una razón. Fijaos, este tipo de grasas son tan valiosas para nuestro cuerpo que el cuerpo no las utiliza como fuente de energía. Nuestras células, las células que componen nuestra piel, la retina, los ojos, el corazón, los músculos, el hígado, los riñones, todas estas células tienen una piel. A la piel de las células le llamamos membrana, igual que nosotros. Y la membrana, igual que ocurre con los humanos, es fundamental, la membrana celular es fundamental para interactuar con otra gente. Claro, y por supuesto es fundamental para que esa célula sea estructuralmente sólida, sea fuerte. Bien, ¿con qué se fabrican las membranas celulares? El material de mayor calidad con el que se fabrican las membranas celulares son este tipo de grasas, las grasas omega 3. Con las grasas omega 3, las membranas celulares son flexibles, son sólidas y son eficientes en la comunicación con otras células. No hay mejor material que este para fabricar y reparar células dañadas. Si una célula ha sido dañada por una infección, por un cáncer, el cuerpo tiene que repararlas. Y el material premium para reparar este tipo de células es este tipo de grasas, las grasas insaturadas, que, recuerdo, no las podemos fabricar. O las ingieres o no las puedes fabricar. Si no las tienes disponibles, lo que haces es reparar esas células con materiales de peor calidad, como las grasas saturadas. ¿Eso qué significará? Que el funcionamiento de tu cuerpo será de peor calidad. Por lo tanto, este tipo de grasas son esenciales para la estructura de las células, para que las células tengan una estructura sólida, para el funcionamiento celular. Por ejemplo, todo el mundo entiende que para el cerebro es muy importante que unas neuronas se comuniquen eficientemente con otras neuronas. Para el músculo cardíaco, todo el mundo entiende que es muy importante que un miocito, una célula del músculo cardíaco, se comunique eficientemente con otro miocito, para que se contraigan simultáneamente y para que la contracción sea coordinada. O el tendido eléctrico del corazón, las células del tendido eléctrico se coordinen para que no haya ninguna arritmia cardíaca. Pero no solo eso, es que además este tipo de grasas, las omega 3, hacen una labor muy importante en el ser humano, que es regular la producción de colesterol en el hígado. Ahora, tradicionalmente hemos dicho que hay dos tipos de colesterol, un tipo de colesterol bueno y uno malo. ¿Quién cree esto? Que levante la mano. ¿Quién cree que hay un colesterol bueno y un colesterol malo? Venga, esas manos arriba. A ver, ¿quién cree que hay un colesterol bueno y un colesterol malo? Todos. Vale, pues es mentira. Es mentira. Es mentira. Solo el colesterol es solo colesterol. Es un tipo de grasa. No hay un colesterol bueno y un colesterol malo. A ver, la sangre es un medio acuoso. El colesterol es grasa. La grasa no se disuelve en el agua. Entonces tenemos que transportarla. ¿De acuerdo? Entonces, lo que realmente cuando... A ver, los médicos lo decimos esto para que sea fácilmente entendible, para que la gente se quede con ello. Pero el colesterol solo es único, es solo un tipo de grasa. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos es transportarla. El cuerpo, cuando no puede disolver algo en la sangre, lo monta en un camión, lo transporta. Entonces tenemos dos tipos de camiones, los camiones HDL y los camiones LDL. Vale, los camiones de colesterol bueno son camiones que recogen el exceso de colesterol y lo llevan al hígado.
Los camiones de colesterol malo son los camiones que depositan el exceso de colesterol en las arterias del corazón, del cerebro, de la retina, del riñón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Debe haber un equilibrio, ¿de acuerdo? Y nos interesa tener muchos camiones que recojan el exceso de colesterol. Por eso es importante tener este alto y este bajo. ¿De acuerdo? Entonces, realmente lo importante es, ¿tenemos dos tipos de colesteroles? No, tenemos dos tipos de camiones que los transportan. Unos que lo depositan y otros que recogen el exceso de colesterol. Bueno, pues ¿qué es lo que hacen las grasas omega 3? Pues las grasas omega 3 lo que hacen es subir los camiones que recogen el exceso de colesterol en el hígado, la producción de este tipo de camiones, y disminuir el exceso de colesterol depositado. De tal manera que no se produzca esto. Fijaos, así se produce un infarto. El exceso de colesterol rompe la pared del vaso e inmediatamente se forma un trombo. ¿Eso qué significa? Que una persona ahora está bien, se le rompe una placa de colesterol en la coronaria, en una arteria del corazón, y un minuto después está muerta, porque este coágulo se puede producir en segundos. Bueno, pues este tipo de grasas que no podemos fabricar ayudan a impedir que esto ocurra. Y esto yo lo veo todos los días de mi vida. Menos los fines de semana que no tengo guardia. Claro, por eso existe muchísima evidencia científica que dice, mire, la gente, las poblaciones que tienen alto consumo de pescado tienen menos enfermedades neurológicas, mejor función cognitiva, menos depresión. No, pero es que también tienen mejor función visual. Tienen menos problemas con la piel, menos enfermedades autoinmunes de la piel, menos tasa de envejecimiento, mejores sistemas autoinmunes. El sistema autoinmune todo el mundo lo asocia a protección contra infecciones. Efectivamente, protege contra infecciones, pero la principal labor del sistema autoinmune en países occidentales donde las infecciones, salvo el COVID, no son una amenaza, es contra el cáncer. El sistema autoinmune identifica una célula que se ha vuelto cancerígena y la elimina. Bueno, pues este tipo de grasas ayuda a que el sistema inmune funcione de forma eficiente. Mejora las articulaciones, mejora la función de los glóbulos rojos, las plaquetas, mejora el metabolismo de las grasas, como hemos visto, y mejora el corazón. Entonces es como si el pescado fuese un alimento milagroso. Dicen, pues es que vale para todo. Pues no hay nada de milagroso en el pescado. ¿Por qué? Pues porque el pescado proporciona ácidos grasos esenciales que hacen que las células funcionen de la mejor forma posible, se construyan de la mejor forma posible. Y resulta que tenemos células en la retina, en el cerebro, en la piel, en la sangre, en el corazón. Allí donde hay una célula, allí impacta positivamente el pescado. Y por eso parece un elemento milagroso. Y esto de que sea beneficioso, no se lo digo yo. Este es un estudio publicado en el año 2020. Es un estudio que recopila 34 estudios científicos que se hicieron sobre el consumo de pescado, los beneficios del consumo de pescado. La suma de todos estos estudios lleva a una población aproximadamente de análisis de 12 millones de personas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que querían saber es cuál era el beneficio del consumo adicional de 100 gramos de pescado al día. Bueno, lo que observaron es que el incremento de 100 gramos de consumo de pescado al día disminuía la mortalidad global, la degeneración macular, que es la principal causa de ceguera en los países ricos, Alzheimer, depresión, diabetes mellitus, cáncer de próstata, cáncer de hígado y, por supuesto, enfermedades cardiovasculares. O sea, esto no es que digamos el pescado es bueno, decir el pescado es bueno es muy pobre. Claro. Y claro, como soy cardiólogo, me gustaría hablarles de dos ejemplos paradigmáticos del beneficio del consumo de pescado en las enfermedades cardiovasculares. El primero de ellos, el infarto agudo de miocardio. Bien, cada vez vemos a gente más joven con un infarto agudo de miocardio. Pues, por ejemplo, nosotros atendimos ayer a un chaval de 34 años con un infarto agudo de miocardio. Pero hemos tenido gente de 20 y tantos, incluso mujeres que antes no sufrían un infarto. Mire, este es un caso real, esta es una mujer, ¿vale?, de 38 años que, bueno, un día se despierta por la noche con un dolor en el pecho y entonces, bueno, claro, eres joven, no mujer, y dice, bueno, no era fumadora, no tenía factores de riesgo conocidos y se despierta con dolor, entonces no piensa inicialmente que es un infarto, pero como el dolor es muy importante, llama al 061. Entonces, cuando llama al 061, el 061 llega a su casa
y observan que tiene un infarto. Entonces a nosotros nos avisan desde su domicilio para que vayamos preparando la sala de hemodinámica, que es a donde nos traen a la paciente. Bueno, la paciente durante el traslado tiene una parada cardíaca. No fallece porque está dentro de una ambulancia medicalizada. Entonces nos llega al laboratorio de hemodinámica y esta es la coronaria derecha. Esta arteria está tapada. Entonces nosotros lo que hacemos es abrimos la arteria con una malla metálica, que es la que desplegamos aquí, y este es el resultado. ¿Vale? Esta es la arteria cuando llegó y esto es como quedó. ¿De acuerdo? Entonces, esto puede parecer una historia de éxito, pero realmente es una historia de fracaso. El verdadero éxito es que Marta, ¿de acuerdo?, que es un nombre ficticio, nunca hubiese tenido un infarto de miocardio. Y la cuestión es qué podemos hacer para que personas como Marta no tengan un infarto de miocardio. Pues miren, nosotros sabemos que si sustituimos el 3% de las proteínas que ingerimos por proteínas de pescado, la mortalidad por esta causa cae un 30%. Consumiéndolo más de 2 veces por semana, la mortalidad cae un 20% respecto a la gente que no lo consume nada. Y por cada 100 gramos que incrementamos el consumo de pescado, la mortalidad cae un 5% respecto a la gente que no consume pescado. O sea, podemos hacer algo, podemos aconsejar algo a la población para que cosas como esta no ocurran. Sí, como a pescado. Bueno, como una dieta pesco-mediterránea. Segundo, este es el segundo ejemplo que es muy ilustrativo, sobre todo cuando ocurre a futbolistas. Este es la muerte súbita, ¿vale? La muerte súbita a lo mejor es verlo para saber exactamente qué es. Esto es una muerte súbita. Es de repente una persona que aparentemente está sana, se desploma y se muere. ¿De acuerdo? Esta es una forma de muerte que es muy mediática, sobre todo cuando ocurre pues, en los campos de fútbol, pero fíjense, en España mueren 30.000 personas así, de forma anónima. Esta es la causa principal de muerte en España. Nada mata más que la muerte súbita. Esto es como si en España se estrellaran 161 aviones de pasajeros al año. Es decir, como si un avión se estrellara cada 2,3 días. Y no hacemos mucho, ¿eh? Aquí yo les digo que si un avión se estrella cada 2 días, aquí en España, montamos un lío de narices. Bueno, pues esto está ocurriendo en España, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que si no te afecta a ti, incluso aunque te afecta, piensas que es cuestión de mala suerte. No, es que se murió de repente. No, no es mala suerte. Claro. Bueno, ¿podemos hacer algo para que esto no ocurra? Sí, sabemos que podemos hacer algo. O sea, lo que sabemos es que las personas que al menos consumen 2 veces de pescado a la semana tienen hasta un 70% menos probabilidades de desarrollar una arritmia que acabe matándoles. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho es que el pescado proporciona un nutriente premium para que las células se coordinen de forma eficiente. Y esto es muy importante en el tendido eléctrico del corazón. La gente cree que una parada cardíaca es que el corazón está latiendo y de repente deja de latir. La gente no se para así. Todo el mundo ha visto en las películas el choque eléctrico que les dan a la gente que tiene una parada cardíaca. ¿Por qué les damos un choque eléctrico? Porque el corazón no se para así. Lo que le ocurre al corazón es que empieza a fibrilar, es decir, estás latiendo normalmente y de repente el sistema eléctrico entra en un caos. Y entonces cada célula empieza a contraerse a su ritmo, de forma descoordinada. Y esto es mucho peor que si se parara el corazón, porque la célula sigue consumiendo energía, porque se sigue contrayendo, pero no aporta nada. Entonces lo que hacemos es dar un choque eléctrico que resetea el corazón. Le damos un choque, resetea el corazón, y entonces le damos la oportunidad a que el sistema eléctrico vuelva a reiniciarse. Bien, las posibilidades de que tengas un caos eléctrico son mucho menores si tus células eléctricas tienen membranas premium. Y eso solo lo puedes lograr si cuando tienes en el plato algo, eso que tienes en el plato es material premium. Concretamente, grasas esenciales, como las omega 3 del pescado. Pero aquí es importante el modo de cocinado. Lo que sabemos es que si el pescado es cocinado frito o rebozado, estas propiedades se pierden. Aquí habría que hacer un matiz porque la mayor parte de estos estudios que les pongo aquí son estudios hechos en países anglosajones donde la fritura o el rebozado se hace con mantequilla o grasas saturadas. Hay de hecho algún estudio español que lo que dice es que esto no sería del todo cierto con aceite de oliva. Lo que no sé es que cuánta gente fríe con aceite de oliva.
¿vale? Pero esto, bueno, habría que poner aquí un pequeño matiz, ¿vale? Pero bueno, lo ideal es consumirlo, evitar los rebozados y los fritos. Y ahora es cuando volvemos a Ponce de León, el patrono de Pesca España. ¿Vale? Entonces, Ponce de León, el pobre hombre, murió, y toda la gente pensó que murió en vano, porque no encontró las fuentes de la eterna juventud. Y dijeron, claro, es que es normal, porque no existen. Y lo cierto es que sí existen las fuentes de la eterna juventud. No son fuentes, es un tipo de dieta, es el patrón dietético pesco-mediterráneo. Y no están en Florida, están en España. Entonces, para terminar, solo 4 ideas. La primera idea es en España vivimos mucho y bien. Mucho y bien. Y además yo creo que los españoles nos gustaría seguir disfrutando de esto, de estas 2 propiedades, vivir mucho y bien. Segundo, cuando oigan pescado y mercurio, hay que ponerle selenio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque acabamos de ver los beneficios del consumo de pescado. Pescado es que también tiene mercurio. Si realmente el mercurio fuese perjudicial, ¿cómo puede ser que la dieta pesco-mediterránea nos proporcione tantos beneficios? Ahora entendemos por qué. Porque la mayor parte de los peces que por supuesto tienen mercurio ya se encargan de dotarnos del antídoto. De hecho, los que tenemos en nuestra mesa son donantes netos de selenio, por si acaso tú tienes déficit de selenio. Tercero, quiero un cuerpo premium con funcionamiento premium. Pues mira lo que tienes en el plato. Y asegúrate de que sea dieta pesco-mediterránea. Si no, no eres premium, ni cuerpo premium, ni funcionamiento premium. Y finalmente, los beneficios del pescado, aunque yo soy cardiólogo y son cardiovasculares, van más allá. Allí donde hay una célula, allí va a haber beneficios si consumes pescado. Y nada más, me despido con esta frase de Miguel de Cervantes que dice que la salud se fragua en las oficinas del estómago. Muchísimas gracias.